Hola amigos de YouTube, aquí Zero Psychor. Después de estar inactivo con mis actividades escolares, he decidido hacer un video que por lo que he visto, en español nadie lo ha hecho. Como muchos youtubers estuvieron haciendo por un tiempo tier list de sus franquicias favoritas, decidí hacer lo mismo. En esta ocasión haré mi tier list de la franquicia de Tekken, y sabrán el que para mí son los mejores y los peores Tekken. Mencionaré todos los aspectos principales que cada juego puede ofrecernos, y si bien se mencionará cómo fueron evolucionando los aspectos gráficos y diseños de los personajes conforme pasa el tiempo, no va a ser un aspecto principal para definir si es un buen o mal juego, ya que si esto fuera un aspecto a evaluar, el Tekken 1 y 2 estarían entre los peores, dividiéndolos en las secciones S, A, B, C y D. Al igual que no voy a mencionar juegos como el Street Fighters contra Tekken, el juego de teléfono celular, sus apariciones en juegos de otras franquicias, ya que esos desentonan bastante con la franquicia y realmente solo está como franquicia invitada. Y el punto más importante, esta tier list estará basada únicamente en mi criterio, y no soy dueño de la verdad absoluta, por lo tanto me gustaría saber cuáles son para ustedes el mejor y el peor Tekken. Ahora sin más que decir, comenzamos. Empezaremos con el juego que inició todo. Tekken creó las bases sobre todo lo que sería la franquicia más tarde. Si bien los gráficos en ese momento no eran tan buenos, en esos años era lo máximo que se podía hacer, así que es comprensible. Tekken fue de los primeros juegos de pelea que, si bien podían hacerse diferentes combinaciones de botones para generar diferentes combos, los controles de Tekken eran sencillos de comprender y solo es cuestión de tiempo para que te acoples bien a sus comandos, aunque también es uno de los pocos juegos en donde puedes desarrollar combos oprimiendo botones a lo loco. Aunque en ese entonces no nos ofrecían una cantidad extravagante de personajes, además de que la historia en ese entonces era demasiado inentendible, sin mencionar que varios de sus escenarios eran demasiado monótonos y no había diferencia uno de otro más que el fondo. Podrían haber implementado quizá que los escenarios tuvieran al menos unos cuantos elementos destructivos, o que al menos fueran escenarios cerrados, ya que en lo personal no me gustan mucho esta clase de escenarios infinitos. Pero cuenta con varios logros en sus manos, entre ellos, como mencioné antes, fue de los primeros juegos de peleas en no tener controles muy complejos como The King of Fighters o Street Fighters, además de que tomó el riesgo de empezar desde el principio como un juego en tercera dimensión, cosa que casi ninguna saga de juegos de pelea quería tomar el riesgo en ese entonces, cosa que le beneficiaría mucho en el futuro, y a pesar de que sabían que no podían hacer lograr muchas cosas, y hasta deberían pensar que los gráficos están muy acartonados, es un juego entretenido, pero aún le hace falta ese algo para poder volverse esa saga de juegos que todos amamos. Sin mencionar que los soundtracks de Tekken 1 no son para nada destacables o hasta llegan a ser de los peores que ha tenido la franquicia, ya que la música es muy genérica y olvidable. Pienso que este juego pudo haber sido quizá mejor si tan solo se le hubiera dado un poco más de trabajo, pero aquí estamos evaluando lo que ya tenemos, así que dejaré a Tekken 1 en C. Pienso que es la sección adecuada para ser el primer juego, y poco a poco sus sucesores irían resolviendo los defectos que contó al principio. Suelen decir que las secuelas de todo contenido muchas veces pueden llegar a superar con creces a su superior. Pero realmente Tekken 2, si bien es mejor que su predecesor, realmente no hay tantas diferencias, no hay mucha novedad realmente, solo la inclusión de personajes como Devil Jin. Algunas cosas como la historia ya empezaron a tomar un poco más de rumbo a partir de aquí. Algunos personajes recibieron nerfeos como Heihachi. En Tekken 1 junto a Kazuya era de los personajes más rotos, pero aquí fue nerfeado siendo más lento y pesado, y sus golpes no causaban tanto daño a comparación. El nivel gráfico de Tekken 2 llega a ser mejor que el de Tekken 1, además de que los escenarios, si bien siguieron aplicando esta clase de escenarios, al menos tienen un nivel un poco mejor de detalle. En cuanto a los soundtracks, Tekken 2 no tiene tampoco música tan rescatable, pero al menos una de sus canciones es muy memorable a tal grado de ser una de las más amadas de la franquicia, la cual es la que están escuchando ahora de fondo. La jugabilidad como tal de Tekken 2 se siente exactamente
exactamente igual a la de su predecesor, de hecho la puedo sentir incluso más pesada a comparación de Tekken 1, aunque cosas como el rayo de Devil, las habilidades de espada de Yoshimitsu fueron novedosas en su momento. También fue la entrega en donde se implementó por primera vez el combo de 10 golpes de cada personaje, además de tener un golpe poderoso que al hacer una combinación de golpes, puede realizar un daño mayor al de golpes normales. Tiene un cierto avance quizá, pero no un avance tan considerablemente grande a comparación de entregas posteriores, al igual que su predecesor, pudo haber sido mucho más de lo que fue, pudo haber hecho muchas más cosas que pudieron haberlo hecho un Tekken muy bueno, pero lastimosamente no lo fue, por ende Tekken 2 lo dejaré también en C, porque realmente no tiene cosas tan destacables, inclusive para los fanáticos Tekken 2 es la entrega menos tomada en cuenta. Sin duda alguno de los títulos más queridos de la franquicia, y no es para menos, Tekken 3 es uno de los títulos que dejó huella en la saga, además de que dio evolución a la franquicia, entre ellas, fue que a partir de aquí las peleas de Tekken se volvieron mucho más frenéticas y rápidas, los escenarios debo admitir que de los 3 primeros Tekken, es el que tiene mayor nivel de detalle, aunque siguen siendo escenarios infinitos. Además de que en este Tekken tuvimos al personaje que se volvería uno de los protagonistas de la franquicia más adelante, Jin Kazama, además de que este es uno de los pocos Tekken que tuvo más jugabilidades aparte de las peleas, como el modo Tekken Force, o Tekken Bowl, minijuegos muy entretenidos y queridos de la franquicia, y que solo tuvieron pocas entregas posteriores. Tekken 3 en mi opinión no tiene tan buenos soundtracks o al menos uno que sea memorable, pero el hecho de que las peleas a partir de aquí se volvieron más frenéticas y rápidas, es el Tekken que tuvo los mejores escenarios en los Tekken de Play 1, ser el primer Tekken que dio más modos de juego además de las peleas, sin mencionar que es uno de los títulos con el que muchos, incluyéndome, muchos iniciaron esta gran franquicia de juegos, lo hace un antes y después para la franquicia, pero años después vendría el título que de verdad daría una evolución a la saga, pero eso no quita todo lo que logró Tekken 3, al ser el título que salvó a la franquicia, eso da suficientes razones para dejar a Tekken 3 en el rango S. No fue fácil, puesto que al principio estaba pensando dejarlo en A, pero al analizar todo lo que este juego logró en su momento, le da suficientes méritos de estar aquí. El primer título que hubo para la nueva generación de consolas, siendo el primer título que hubo para la PlayStation 2, Tekken Tag Tournament es un juego de peleas disfrutable. Notamos que los personajes que hubo hasta el momento en la franquicia regresaron, incluyendo a Yumi Kazuya, aunque lo que todos notaron, es el hecho de que en este Tekken, usaron los modelos de los personajes de Tekken 2 y 3, solo mejorándolos gráficamente para esta nueva generación. Algo que todos amamos de este Tekken, es el hecho de que es uno de los pocos títulos de franquicia en el cual tienes peleas de equipos por relevos, siendo uno de los pocos juegos que hizo esta mecánica en aquel entonces, y eso es lo que llamó demasiado la atención de los que llegamos a jugar este juego. Aunque reconozco que tiene cosas que a mi parecer no me gustan mucho, entre ellas que a pesar de que ahora estaban en una nueva generación de consolas, los desarrolladores aún usaron eso de los escenarios infinitos, aunque reconozco que aquí la diferencia de detalles es considerable, y no se ven acartonados, llegan a esos fondos que pones en pantalla verde. Al igual que este Tekken no tiene soundtracks tan memorables, y de hecho me parecen algo monótonos, el sonido de los personajes me gusta bastante, se oye de mejor calidad a comparación de los de Play 1, técnicamente todo está normal. Algo que a mí y varios fans nos disgustó bastante, es que este Tekken junto a su secuela, no formaron parte del canon de la historia, haciendo que todo lo que se hace en este juego para saber qué sucedió después, sea puro relleno estilo Naruto. Pero eso es lo de menos. Su jugabilidad es muy sólida, y respeta perfectamente a la jugabilidad de Tekken 3, pero siento que a este Tekken le hace falta algo más. Es por eso que a Tekken Tag Tournament lo dejaré en rango B. Pienso que es el rango más adecuado para este juego. Seré sincero, yo no jugué a este título hasta hace poco, además de que es quizá el título más olvidado de la franquicia, con decirles que ni siquiera sale en la tier list de los juegos, así que tendré que incluirlo yo mismo. ¿Y qué puedo decir de este título? Bueno, para describirlo mejor. ¿Recuerdan lo horrible que era el Mortal Kombat de Game Boy Advance?
Pues esto es exactamente lo mismo, jugabilidad muy dura y limitada, visualmente el juego es un asco, es el título como menor número de personajes, solo hay 10 personajes jugables, si bien los sonidos de los personajes no están mal, ya que respetaron sus sonidos del Tekken 3, el soundtrack es una porquería, y sí, podrán decir que es comprensible eso porque se trata de un juego de Game Boy Advance, pero inclusive el Mortal Kombat de la misma consola tenía más personajes, al menos los sprites y los escenarios no daban tanto asco como aquí, solo demostrando más que no debió haber un Tekken para la Game Boy Advance. Por ende, dejaré a Tekken Advance en rango D, ya que es uno de los peores títulos que ha tenido la saga, además uno de los más olvidados, casi no hay vídeos de este Tekken, y yo me enteré de su existencia hace unos meses. Sin lugar a dudas, Tekken 4 es uno de los títulos más controversiales de la franquicia, y es el que dejó dividida a la comunidad por mucho tiempo. Está la mitad en la que lo considera un juego malo, ya que dicen que sus gráficos son feos, sus escenarios están horribles, y dicen que la jugabilidad es bastante plana. Pero en mi opinión, es uno de los mejores Tekken que ha habido en toda la saga. Además de ser junto a Tekken 3, uno de los que dio más avances en la franquicia, ya que este fue el primer Tekken en donde hubo escenarios cerrados, y que tuvo elementos destructibles, aunque esto último no está tan bien implementado. Fue el primer Tekken en que los personajes de verdad hablaban, ya que hay que aceptarlo, y en todos los Tekken anteriores los personajes solo hacían sonidos. Este fue el primer Tekken en el que los personajes realmente hablaban y decían diálogos, además de que en este Tekken las cinemáticas de los personajes estaban mejor hechas, ya que no se veían tan feos como en el Play 1, además de que este Tekken logró tener una jugabilidad frenética, la cual se quedaría en la franquicia. Este Tekken también tuvo el modo de Tekken Force, aunque no muchos dicen que no es tan bueno, aún así llega a ser disfrutable y puede llegar a entretener al jugador. Aunque también es uno de los Tekken que no tiene una gran cantidad de personajes, además de que a muchos no les gustó el que no hubiera un Android Jack 4 para esta entrega, aún así puede ser disfrutable. Además de que para esta entrega, ya se decidió por crear nuevos modelos para los personajes, los cuales me parecen mejor que los del Tekken Tag Tournament. Tekken 4 sin duda fue uno de los títulos que dio un gran paso e hizo evolucionar a la saga, y eso le da buenos méritos. Aunque sí reconozco algunas cosas que tiene mal, entre ellos que también sus soundtracks no llegan a ser tan memorables, y pienso que pudieron hacer más cosas con este título. Por ende lo dejaré en rango A, de muy bueno. Es la nota más acertada que puede tener Tekken 4 en mi opinión, pese a lo que algunos fans pueden llegar a decir. Hay que admitir que este fue uno de los títulos que dio un gran avance a la saga junto a Tekken 3. Mencionaré estos dos juegos juntos debido a que técnicamente es el mismo juego, con algunas diferencias. Las más notorias son el hecho de que Tekken 5 fue exclusivo de Play 2, y el Dark Resurrector para PSP y años más tarde para Play 3 pero solo en modo en línea, y desconozco si hubo una versión de Play 2 del Dark Resurrector. Tekken 5 es sin lugar a duda uno de los mejores títulos de toda la franquicia, ninguna de sus críticas es negativa, y no es para menos, siendo el Tekken que dio mayor cantidad de personajes en aquel entonces, peleas más rápidas y entretenidas, siendo el primer Tekken en la que hubo la opción de personalizar a tu personaje favorito, siendo el primer Tekken que implementó los rangos de jugador hasta Tekken Lore. Tekken 5 sin duda fue uno de los títulos mejor logrados de toda la franquicia. Los gráficos de los personajes tienen mayor nivel de detalle a comparación de Tekken 4 y además son mucho más expresivos, los escenarios están bien trabajados y tienen un buen nivel de detalle, además de que también es uno de los Tekken con mejores soundtracks de toda la franquicia, y tiene en general un apartado sonoro bastante disfrutable. Las diferencias que hay entre sus dos versiones llegan a ser mínimas, entre ellas que en Tekken Dark Resurrector añadieron a Armor King, Lily y Dragunov como personajes jugables, y pasó de ser un personaje secreto a uno disponible desde el principio. En Tekken 5 original tienes el modo de Bill Waiting, el que es considerado el mejor minijuego de todos los Tekken, un modo que ni Tekken 6 superó. En Dark Resurrector este minijuego fue reemplazado por el Tekken Bowl, que es jugar al boliche, un minijuego que se vuelve aburrido si se juega durante mucho tiempo, pero puedes conseguir puntos de manera rápida aquí. Fue el primer título de la franquicia en donde Devil Jin fue jugable, reemplazo del Devil original de Tekken 2, ya que este solo fue jugable en Tekken 2 y Tag Tournament
Tournament, y muchos querían que este personaje volviera a ser jugable. Trajo a uno de los mejores jefes finales de toda la franquicia, lástima que solo fue jugable en el port de Play 3, ya que solo es jugable en las versiones originales a través de Cheers. Y tiene otras cosas buenas que hacen a Tekken 5 uno de los mejores Tekken de todos, y Tekken Dark Resurrector siendo uno de los mejores Tekken portátiles que pudieron hacerse. En general, Tekken 5 y Dark Resurrector son de lo mejor que ha podido hacer la franquicia, lo que le da más que suficientes méritos para llegar al rango S. Sin duda, un gran juego. Siendo el primer título para séptima generación de consolas, Tekken 6 fue un título que muchos fanáticos pasaron desapercibido, un título muy infravalorado a mi parecer. Yo llegué a jugarlo en el Xbox 360 y en el PSP, aunque jugué más en esta última consola más que nada. Tekken 6 es un título que muchos fans tachan como frustrante, siendo el título en donde hubo dos jefes, que a muchos fans, incluyéndome, les disgustó bastante por su alto nivel de dificultad aún en nivel fácil, además de que como villanos realmente son olvidables. Los modelos de los personajes en su mayoría son iguales a sus modelos del Tekken 5 solo con un mayor nivel de detalle o con pequeñas variaciones. El apartado sonoro, cosas como las voces de los personajes, los sonidos y gritos de los mismos, y los sonidos de los golpes en lo personal están muy bien hechos, pero los soundtracks de este Tekken la verdad no son muy memorables que digamos, pero al menos no son tan olvidables como los del Tag Tournament. El Tekken Force de esta entrega no fue tan bueno como el de Tekken 5, además de que este es cooperativo obligatoriamente, y por lo que estuve investigando, este modo es en línea, cosa negativa ya que hace que muchas personas que no pueden jugar en línea por diferentes cuestiones, no puedan jugar este modo. En la versión de PSP ni siquiera hay un modo así, además de que redujeron en esta versión las peleas del modo historia, ahora en vez de ser de 8 a 10 enfrentamientos, solo llegas a 4 o 5 máximo en este juego. Su jugabilidad como ya dije, puede rayar en lo frustrante por su dificultad, no por nada es considerado el Tekken más difícil. Además de que no sé si soy el único, pero pienso que los personajes en esta versión se sienten más pesados y lentos a comparación de Tekken 5, puede que al principio no lo notes, pero lo verás si revisas a detalle la jugabilidad. Aún con todo lo que he mencionado, llega a ser muy entretenido y sé que es el título favorito de muchos, así que lo dejaré en rango B, aunque tiene aspectos negativos notorios, y aunque no iguale a los mejores títulos de la franquicia, llega a ser muy disfrutable y entretenido. A muchos fanáticos les gustó mucho el primer Tag Tournament, y muchos pedían una secuela de esta entrega. Y así es como llegó Tekken Tag Tournament 2 para Xbox 360 y Play 3. Debo decirlo, este Tekken mejora mucho a comparación de su predecesor, las peleas son frenéticas al más puro estilo del 5, además de que hubo elementos que lograron quedarse para entregas posteriores. Además de que ha sido el título que ha tenido la mayor cantidad de personajes jugables, cosa que ni Tekken 7 superó. Tekken Tag Tournament 2 fue el último título de la saga para la séptima generación de consolas. Los escenarios en lo personal eran muy llamativos, aunque el modo de personalizar a los personajes en lo personal no me gustó mucho a comparación del 6 o el 7, no está mal, fue el título que trajo de vuelta a todos los personajes de la franquicia que hubo hasta en ese momento, aunque si algo puedo resaltar negativamente, y puede que muchos me odien por esto, es lo siguiente. Y es que quitando el hecho de la jugabilidad de peleas en parejas, este es realmente un Tekken 6.5, ya que no siento algo nuevo que este juego pudo haber entregado. No hay algo que le dé un boom tan grande si lo comparamos con Tekken 5 o 3, además de que algo que hay que admitir, es que comparándolo con otras entregas de la franquicia, esta solo es vigente por la nostalgia de ver a todos los personajes de la franquicia nuevamente, ya que no hay algo que lo haga tan emblemático incluso si lo comparo con Tekken 4 o el primer Tag Tournament. El hecho de que este juego no pueda entregar algo más allá de los personajes, hace que no sea un título que sobresalga a comparación de otros títulos, fácilmente este podría haber sido una expansión pack del Tekken 6 original y sería exactamente lo mismo. Y eso hace que no pueda dejarlo en un rango mayor a C.
El hecho de que esta secuela se haya hecho, denota demasiado que se hizo solo para atraer a los fans nostálgicos de la franquicia. Realmente no creo que esta entrega pueda recibir una nota más alta, ya que está lejos de estar entre los mejores títulos de la franquicia. Así como Tekken 3 y Tekken 5 en su momento fueron los títulos más épicos de la franquicia, Tekken 7 es el título más épico de la franquicia que se ha hecho en los últimos años. Sin mencionar que creo que este título que dará muchos cambios a la franquicia, ya no más modo historia de cada personaje, dándote finales alternativos contra el jefe final de cada juego, ya no más narradores, o al menos no primordialmente. En esta entrega ya se ha establecido y separado la historia principal de la saga con las historias secundarias de la misma, cosa que me pareció buena idea, para ya no confundir más a los fanáticos entre qué historia es la principal. Los soundtracks de esta entrega son excelentes, igual de buenos que los soundtracks de Tekken 5, los escenarios son geniales y muy detallados, los gráficos del juego son simplemente grandiosos y agradables a la vista, y por supuesto, no podían faltar los DLCs en Tekken 7, siendo el modo Tekken Bowl y varios personajes parte de ellos. ¿Cómo ha cambiado la industria de los videojuegos, no? La jugabilidad frenética y rápida aquí es mucho mejor, teniendo modo arcade y modo fantasma, modo de pelea infinito con el cual en peleas determinadas pueden haber condiciones específicas, también que el personalizar a tus personajes favoritos es mejor implementado aquí, superando con creces al del Tekken 5 y 6. Además de que en este Tekken han habido cambios incluso para los ataques de los personajes, se implementó el Rage Art, un ataque definitivo que se activa al momento de que los personajes llegan a su modo de furia. Sin duda, Tekken 7 fue el título que logró dar más avances a la franquicia en muchos años, cosa que lograron también Tekken 3 y Tekken 5, por lo que me da más que suficientes razones para considerar a Tekken 7 como un título legendario. Sin duda es el mejor título que la saga ha tenido en años. Sin duda merece terminar aquí. Y eso ha sido todo por hoy amigos, espero que les haya gustado este video. En lo personal me gustó hacer este video, y espero oír sus tier list de los que consideren los peores y los mejores Tekken de toda la saga. Yo por ahora me despido. Bueno amigos, soy Zero Psychor, y les deseo un buen día. Don't be scared, I just didn't want you in my bed, you know.